Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a tener entonces una invitada muy especial. Buenas noches. Que se pueda conectar con nosotros. Hola. Camila. Mientras se van conectando, si te parece, cuéntanos un poquito de quién eres tú a nivel personal, profesional. ¿Qué es eso en lo que tú estás certificada que se llama Conscious Discipline, que digamos muchos tal vez no conocen, y qué es Dejando Huella? Claro que sí, con mucho gusto. Antes que nada, muchísimas gracias por este espacio. De verdad estoy encantada de estar aquí. Pues yo soy Priscila Dávila, soy de México. Estoy casada, tengo 2 hijos adolescentes. Ya mi hija está a punto de cumplir 20 años y mi hijo justo en estos días cumplirá pasado mañana 18 años. Yo tengo más de 25 años de experiencia trabajando en educación. He sido maestra, coordinadora, directora de colegio, facilitadora de disciplina y tengo ya 3 años y un piquito dando capacitación a padres de familia y a maestros en este tema que es Conscious Discipline, del cual yo estoy certificada. Tengo una certificación internacional en este programa. Conscious Discipline es un programa integral de transformación del adulto para que el adulto pueda ser su mejor versión como padre, como maestro y pueda predicar con el ejemplo, regular sus emociones, disciplinar desde la conciencia y desde el amor. Y entonces amo ese tema y ya tengo, te digo, pues ya tengo mucho más años transmitiéndolo porque en el colegio lo hice mucho tiempo, pero ya ahorita independientemente con padres y con maestros en estos temas de disciplina y de autorregulación. Pues gracias a ti por estar acá con nosotros hoy. Me parece genial porque pues sí, en tu espacio Dejando Huella, que ya más adelante nos contarás un poquito más, ahí, digamos, les explicas de una forma muy sencilla a las familias todo esto que ofrece ese modelo de disciplina consciente. Entonces, es muy chévere porque ahí comenzamos a entender mucho el por qué el cerebro, digamos, en realidad es más fácil de entenderlo y sí influye mucho en cómo somos como padres, ¿no? Entonces, para abrir el tema me gustaría entonces decirles que antes teníamos la creencia de que nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Y seguramente a ti, Priscila, también te lo han dicho muchas veces. Pero yo pienso que, digamos, esto es algo que ya es, esta frase ya, digamos, aplica, pero al pasado, porque desde hace algunos años para acá, ya, digamos, gracias a diferentes investigaciones existen diferentes modelos que adoptan la famosa crianza respetuosa o crianza con apego, como llaman algunos, donde básicamente me he dado cuenta que la base es conocer el desarrollo de mis hijos, ¿cierto? ¿Qué necesidades se deben satisfacer según la etapa en la que se encuentran? Y cuál habilidad, digamos, yo les puedo enseñar. Entonces, cada día la idea es que, digamos, se busca que sean más exitosos en esas actividades diarias, ¿no? Entonces, básicamente por eso es que hoy Priscila está aquí con nosotros en este espacio. Y me gustaría, antes de que le diéramos paso a Priscila, decirles que esa crianza tradicional, digamos que es cosa del pasado. Y sé que tal vez, digamos, es algo que escuchan mucho porque ahorita dicen que la crianza de antes, digamos, es algo distinto a la de ahora, pero básicamente a todos nosotros, tanto ustedes como Priscila, como a mí, de una forma u otra, que somos los adultos del día de hoy, nos educaron a partir de uno o varios de los siguientes métodos, ¿sí? Gritos, castigos, premios, humillaciones, tal vez algún tipo de agresión física, una palmadita, una cachetada, algo ya digamos más grave, manipulación, chantaje, entre otras. Y digamos, con esto no quiero que nos sintamos, digamos, culpables, sino yo les digo, Priscila, muchas veces que la idea es ser responsables y conscientes de esto para ir sanando esas heridas de mi propia crianza, porque yo les digo que en el primer momento que tuvimos contacto con la crianza no es cuando yo crío, sino cuando me criaron a mí. Entonces, digamos que es bueno que seamos conscientes de eso porque pues en realidad era lo único con lo que contaban en esa época. Sí, digamos, no era lo más conveniente, pero no existían otras formas que se pudieran, digamos, aplicar, ¿sí? Entonces, pero pues ya digamos en los últimos 10 años, y ahí Priscila, tú nos corregirás, hay diferentes estudios que demuestran que en realidad todo cuando se realiza de forma, todo este tipo de cosas, cuando se realizan de forma constante y permanente en casa con esos hijos,
sean niños, sean adolescentes, ya está encerrado en un concepto que llamamos maltrato, ¿no? Entonces, esto pues obviamente deja diferentes secuelas que pues no vamos a profundizar en este espacio porque la idea es hoy que sea un día de herramientas y de opciones. Entonces, esto digamos es cosa del pasado, ¿sí? Ahorita existen herramientas como las que nos va a compartir poco a poco Priscila, que están basadas en ese amor, en ese respeto para que podamos acompañar a esos hijos en cada una de sus etapas. Entonces, va muy ligado a lo que quería preguntarte, Priscila, y es, ¿tú qué opinas de esa crianza tradicional que tanto mencionan ahora y por qué consideras tú, desde tu experiencia profesional, que es cosa del pasado, Priscila? Y es una pregunta muy interesante porque en efecto, como tú dices, no se trata de criticar simplemente y dejar ahí el tema de que ya no se hace de esta forma. Nuestros padres lo hicieron con las herramientas que tenían, que funcionaban a su manera y con toda la investigación que había detrás. Y con esta premisa que mencionas, nadie nos enseña a ser padres. El día de hoy, la investigación, tanto la investigación cerebral, la investigación del desarrollo, la investigación de las situaciones de trauma y del desarrollo de la resiliencia nos demuestran que hay mucho mejores herramientas. Y cuando nos confrontamos con es que yo así no fui criado, es que yo vengo ya programada con ciertas herramientas que usaron en mí y que salen naturalmente cuando estoy estresado, es difícil dar este paso. Es difícil muchas veces con papás reconocer que no es la mejor estrategia la que estamos usando, que no es lo mejor para el niño. A mí me encanta Conscious Discipline porque cuando empezamos a experimentar éxito con estas nuevas herramientas, de inmediato sentimos internamente, de verdad, de forma muy, muy fuerte, esta es la manera del programa que nos dice si se puede, si es mejor para el cerebro, para el desarrollo de habilidades incluso, pero también está el regresar a nosotros mismos y reconocer que sí se puede hacer mejor. Entonces, por supuesto que la crianza tradicional es cosa del pasado, y no se trata de pelearnos con esa idea, ni de pelearnos con nuestros padres y nuestros maestros por haberlo hecho mal. Se trata de investigar, de aprender, de formarnos como padres con la riqueza de información que hay a nuestro alrededor y romper ese ciclo generacional de preprogramación que ya traemos para empezar a poner en práctica nuevas habilidades que son mucho mejores. Y esta resistencia que tienen muchos padres es natural, pero no es justificada. Si miramos el ámbito de la medicina, por ejemplo, y vemos cómo ha avanzado a lo largo de los años, cómo antes se creía que sangrar a las personas les iba a ayudar a curarse o ponerles sanguijuelas, y esas prácticas que ahora sabemos que no son las mejores, y decidimos hacerlo mejor. Ahora como padres estamos en un momento donde nos toca encontrar esas nuevas herramientas que están ahí y hacerlo mejor. Y el resultado no será, como dicen a veces, niños de cristal, niños que cualquier cosita se van a romper. Al contrario, van a ser niños que van a exponenciar al máximo sus habilidades y sus talentos, porque cuidamos su cerebro a lo largo de su desarrollo. Y digamos, me parece muy importante eso que dices, porque sí, ahorita tienden a decir mucho que la generación de cristal, donde no hay límites, que la crianza respetuosa es dejar que hagan lo que quieran, cuando quieran y como quieran, ya la autoridad se perdió. Entonces, es muy bueno, digamos, comenzar a romper esos mitos con lo que tú nos dices, porque ahí vamos abriendo esa conciencia de, ok, no tengo por qué ir a reclamarle a mis papás porque me criaron así y vi un espacio en que decían esto y ahora resulta que yo soy como soy por culpa de ellos, sino que era lo que tenían en ese momento, pero pues en este momento podemos hacerlo de una forma más exitosa y más consciente a cómo son esos hijos, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya tenemos tanta información a nuestro alrededor, tantos recursos tan útiles que vale la pena mirarlos con curiosidad. Y yo, mi viaje, digamos, en Conscious Discipline inició gracias a mi curiosidad. Todo lo empecé a leer y a poner en práctica con mis hijos y con mis alumnos
solo con la curiosidad de ver si realmente funcionaba o no. Y me empecé a dar cuenta como sí funcionaba. Y para los escépticos, pues está toda la información cerebral actualizada ahí detrás de soporte que nos hace ver cómo sí son las mejores prácticas y ya es del pasado la vieja disciplina. Sí, digamos, como dicen algunos papás que fuimos educados con la vieja escuela, ¿no? Entonces, va muy ligado a lo que ahorita, digamos, quiero que hablemos es de esa autorregulación emocional y es que, como tal, pues, tú sabes que pues, los seres humanos somos emocionales por naturaleza, ¿no? Y para todos los que están aquí con nosotros, ¿a qué me refiero con esto? Digamos, esas emociones hacen parte de nosotros porque básicamente es la forma en la que Priscila, en la que ustedes, en la que yo interpretamos las situaciones que nos pasan diariamente, ¿sí? Entonces, y básicamente nacemos con ellas porque pues hay un área del cerebro, digamos, donde está toda esa parte, justamente está ahí atrás de Priscila, esa área azul que ustedes pueden ver, ¿sí? Entonces, digamos que muchos psicólogos y otro tipo de profesionales lo llaman el sistema límbico, pero en realidad, digamos, es el mismo, que tengo entendido que en Conscious Discipline lo llaman el estado emocional, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Y ahí Priscila nos dirá si está de acuerdo o no. Muchas veces sin planearlo somos ejemplo de una mala gestión emocional, ojo, pero sin quererlo, sino digamos de forma involuntaria frente a esos hijos. Y lo digo por cosas que algunos papás me han preguntado, digamos, en los últimos años especialmente. Y me gustaría entonces que Priscila tú nos contaras, ¿consideras que las emociones son importantes durante la crianza de los hijos? O más bien eso es un mito urbano, como les digo yo aquí. Son importantísimas y les puedo decir, yo inicié mi maternidad sin estas herramientas y ya cuando mis hijos tenían 4 y 6 años aproximadamente llegó Conscious Discipline a mi vida y cuando llegó el tema de las emociones, de hecho estoy por dar un taller de autorregulación emocional, ese contenido a mí personalmente, y yo doy los talleres en los que yo creo y que a mí me dejaron huella, eso es lo que yo comparto. Y ese taller te confronta con cada una de tus emociones. ¿Cómo te llevas tú con tu tristeza? ¿Cómo te llevas tú con tu enojo? ¿Lo manejas bien o lo actúas? ¿O terminas haciendo todas esas cosas que dices que tus hijos no deben de hacer, pero tú sí haces? ¿Haces berrinches o logras escuchar la emoción y dejarte guiar por ella? Y entonces, todo el primer trabajo las emociones y la maternidad es confrontarnos con nuestras propias habilidades, porque si no, no vamos a poder ni modelarle ni enseñarle a nuestros hijos lo que queremos que aprendan. Entonces, sí, las emociones son importantísimas y empiezan con nosotros como adultos. Necesito reconciliarme con mis emociones, necesito aprender a escucharlas, necesito manejarlas adecuadamente sin dejar de lado mis metas, mis principios y mis valores, porque solo cuando haga ese trabajo en mí, voy a poder enseñarle a mi hijo a hacer lo mismo. Si no, va a venir mi hijo enojado y me voy a enojar de que se enojó. Y va a venir mi hijo triste y me voy a entristecer de que está triste. Y voy a terminar yo acaparando toda la energía, por llamarle de una manera, todos nuestros recursos cerebrales para manejar mi emoción y descuidar a mi hijo en ese momento. Y en todo este trayecto modelarle exactamente lo que quiero que no haga. Las emociones son importantísimas y este viaje de la paternidad y la maternidad nos confronta con sanar nuestras heridas, como tú decías, y relacionarnos mejor Y con digamos, a nuestras propósito de emociones. lo que ahorita nos dijiste, ¿por qué será entonces que muchos papás y mamás, al tratar de ayudar a sus hijos con sus emociones, terminan perdiendo la paciencia? ¿Tú qué crees que esté pasando ahí? Ahí tiene que ver, y eso se los puedo decir de primera mano porque es lo que yo vivía, tiene que ver, en primer lugar, en el cerebro tenemos una cosa que les llamamos neuronas espejo, que nos permiten contagiarnos nuestros estados de ánimo. Y si yo no soy consciente, mi hijo me va a llevar a su caos, por llamarle de una manera. Pero si soy consciente, yo puedo llevarlo a mi calma por medio de ese primer contacto visual. Ese contacto visual ayuda muchísimo. Esa es una parte importantísima del manejo de emociones. Y por otra parte está realmente este trabajo de conocerme
saber cuáles son mis detonantes, saber qué emociones me resultan sumamente incómodas y ser muy honesto con uno mismo, porque esas emociones que son incómodas dentro de mí, cuando se presentan frente a mí, ahí es en la forma de mi hijo, es cuando voy a recurrir a todo tipo de estrategias que no ayudan. Entonces, cada vez que mi hijo viene con una emoción frente a mí y yo me pongo mal, es una señal de mí, para mí misma, es una banderita que dice, es momento de revisitar tu relación con esa emoción que tienes enfrente, porque algo anda mal. Y muchas veces venimos cargando historias, venimos cargando juicios, venimos cargando creencias que no nos permiten gestionar de formas productivas nuestras emociones. Y digamos, me gustaría ahí aclarar algo para todos los que nos están viendo. Cuando tú dices contacto visual, a veces hay papás o mamás que tienden a pensar que es que los hijos lo miren a ellos, pero ellos, por ejemplo, no necesariamente tienen que estarlo mirando. O, por ejemplo, también hay cosas que dicen, por ejemplo, en ocasiones que la calma es, ay, sí, mi amor, cálmate, cálmate, ahorita voy, ahorita voy. Me gustaría ahí que nos contaras un poquito más de esos dos componentes, porque es que a veces hay familias que, por ejemplo, Priscila, llegan a mí y lo toman así, y dicen, no, Gina, pero es que yo le dije que se calmara y nada pasó, solo funcionó, no, esto que me dijiste no sirve. Entonces, digamos, me gustaría ahí como que nos aclararas un poquito eso, como para que las familias que nos están viendo ahorita y nos van a ver más adelante en diferido, entendieran a qué te refieres tú con esos dos aspectos. Claro que sí. En cuanto a contacto visual, en efecto, el contacto visual es una actividad de dos personas, no de Okay. 5, no de 15 y no de una. El contacto visual es mirada a mirada del mismo nivel, no de yo aquí arriba te veo a ti, hijo, que estás ahí abajo. No, estamos al mismo nivel y digamos que se enganchan nuestros ojos. Y es la manera en la que se genera un tipo conexión Bluetooth de lóbulo prefrontal a lóbulo prefrontal. Ese es el contacto visual. Claro está que si yo quiero que en ese contacto visual mi hijo, pues digamos que se detenga de un poco de mi calma, tiene que ser una calma real e intencional. Yo no puedo decirle a mi hijo, estoy calmada y estar con cara de furia, porque tiene que ser congruente el mensaje. Nuestra intención habla en voz altísima y no deja oír nada más. Entonces, mi intención, mi lenguaje corporal, mi tono y mis palabras deben de ser congruentes para que eso funcione. Y también hay un dicho, no sé si lo has oído, que dice, nadie en la historia de la vida se ha calmado porque le dijeron que se calme. No Sí, se como que eso trata. a uno le da más rabia, ¿no? Y como que no, no me gusta, no me digas que me calme, porque a nosotros de adulto incluso pasa, le dicen a uno que se calme y como que eso lo detona a uno más, ¿no? Exactamente, no se trata de decirle a nuestros hijos que se calmen, se trata de enseñarles cómo, y no solo con mis palabras, sino con mi ejemplo. En Conscious Discipline le llamamos a este proceso calma activa, y la calma activa tiene varios ingredientes. Empieza primero con mi parte, conmigo. La calma activa para mí consiste en tres o cuatro respiraciones profundas. Esas respiraciones profundas en las que se expande mi abdomen y se contrae, quiere decir que involucran al diafragma, desactivan la respuesta de estrés de mi cerebro, la alarma de la amígdala que está aquí precisamente en el sistema límbico. Esas tres respiraciones es el primer paso para que se calle esa alarma de corre por tu vida o esto está fatal, este niño es un irrespetuoso. Necesito que se calle. Primero, 3 o 4 respiraciones profundas. Paso 2, va a empezar a decir mi cabeza cosas que muchas veces no me ayudan, como este niño no entiende o ya estoy cansada, esto es imposible. Eso va a decir mi cabeza. Para callar esa voz necesito escoger otra. Y usamos mucho las afirmaciones. Y la que usamos en Conscious Discipline es respiro, estoy segura, puedo manejar esto. Y entonces en vez de escuchar esa voz que está gritando y diciéndome enójate más, escucho la voz que me dice, tranquila, respira, tú puedes con esto, pero yo me la tengo que decir intencionalmente. Y el paso 3 para mi adulto es desearle bien al niño o desearme bien a mí en esa situación para ayudarme a llegar
a ese espacio de paz y de calma que nosotros le llamamos el estado ejecutivo. El siguiente paso ya es con el niño. Con el niño es este contacto visual que nosotros le llamamos la descarga. Yo quiero descargar intencionalmente mi calma en ti. Entonces, ya que yo estoy segura que estoy en este lugar de calma, entonces respiro, trato de describirte lo que está haciendo tu cuerpo al niño, de tu cara hizo así, tu mano hizo así, para que me mire. Y cuando me mira, dejo de hablar y vuelvo a respirar y descargué mi calma. Eso no quiere decir que ya se contentó y todo está feliz. No, eso no quiere decir eso. Pero sí quiere decir que corté la tensión, que ya no es tan caótica la situación y estoy en el franco camino de la autorregulación. Y ahorita que decías eso, estaba pensando que a veces hay familias que, digamos, a mí me han escrito y me dicen, Gina, yo lo que hago es que sí, yo miro cómo manejar esa emoción, pero a mi hijo no le digo nada, o le miento, o me seco las lágrimas, o de la rabia para que no me vea así. ¿Qué tan conveniente o no es, digamos, hacer ese tipo de cosas, de ocultarle mis emociones a esos hijos? ¿Tú qué opinas de eso, Priscila? Yo creo que desperdiciamos una maravillosa oportunidad de aprendizaje para nuestros hijos cada vez que hacemos eso. Cada vez que le disfrazo mi tristeza de alegría o de calma, o le disfrazo mi enojo de tristeza, solo los estoy confundiendo. Y entonces crecemos, como muchos de nosotros probablemente crecimos, para ser adultos que no tienen ni idea cómo se ve, cómo se oye y cómo se siente la tristeza, cómo se ve, cómo se oye y cómo se maneja el enojo o la frustración. Entonces, cada momento de conflicto, sea un conflicto con ellos o sea esa emoción que se presentó por un conflicto a mi alrededor, me presento una oportunidad de modelarle a mi hijo cómo se ve, cómo se oye y cómo se siente esta emoción y cómo se regula, cómo regreso a la calma, cómo resuelvo el conflicto. Y no se trata, ojo, porque también no se trata de darle todos los detalles de que tuve un conflicto con su papá y él no necesita saber los pormenores, pero a él sí le va a servir saber que cuando uno está muy enojado, muy frustrado o muy triste, respira, se responsabiliza de su propia emoción, se calma antes de hablar, escoge cómo resolver. Entonces me presenta una maravillosa oportunidad de aprendizaje para el niño. No lo desperdiciemos. A veces nos da miedo decirles que estamos asustados o que estamos tristes. Y no lo hacemos porque seamos malas personas, lo hacemos porque queremos lo mejor para ellos y queremos que estén alegres. Pero para eso hay que darles las herramientas para transitar también por los momentos difíciles. Y esos momentos difíciles míos me presentan una oportunidad ideal para enseñarles a ellos a resolver los que vengan en sus vidas. Y digamos que importante es porque a veces tendemos a creer que los hijos tienen que ser felicidad todo el tiempo, cuando hay situaciones difíciles que no lo sepan, pero igual, como tú decías, a menor edad, digamos, son más sensoriales y perciben las cosas así, uno no les diga nada, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, yo muchas veces, ahorita pensando lo que decías, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, yo era niña y a veces yo veía a mi papá o a mi mamá molestos o tristes por algo, ellos a veces no me decían nada, pero yo les veía en la cara o las lágrimas o como el ceño aquí fruncido, y yo decía, pero no entendía qué pasaba, pero decía algo está pasando. Entonces eso que tú dices en realidad es muy cierto y digamos es importante que tengamos eso presente y digamos eso va muy ligado a lo que me gustaría que habláramos ahora, Priscila, y es ser más consciente, digamos, en la crianza, porque pienso que ahí poco a poco terminamos de romper mitos en relación a que no podemos ser conscientes y ser respetuosos con esos hijos, lo cual en realidad, digamos, ya hemos visto hoy contigo acá que es falso. Y es que yo sé que la crianza, digamos, implica muchos retos, ¿no? No solo porque tenemos a nuestro cargo a otro ser que está en formación, sino porque a su vez me he dado cuenta por lo que muchas familias nos dicen, esos hijos, independientemente de la edad, se vuelven unos maestros, ¿no? Y cuéntenos ahí en comentarios si eso, digamos, ha pasado en sus hogares y ustedes lo han vivido así.
básicamente de lo que yo he visto en muchas familias es que esto, la crianza lo confronta a uno de una forma muy de frente, ¿no? Y es que lo confronta a uno con cómo es uno en realidad, cuál es como su verdadera esencia, cómo somos versus cómo desearíamos ser, pero en realidad no, digamos, todavía no estamos en ese punto. Y ser consciente, digamos, en la crianza, pienso que es vivir una paternidad basada en conocer a esos hijos, así como esas necesidades que poco a poco van teniendo de acuerdo a la edad. Y aquí yo quiero hacer una claridad y es que no les estoy diciendo que se estudien 2000 enciclopedias, ni mucho menos, sino que mi hijo se está acercando a los 5 años, ¿qué puedo esperar en esa etapa? ¿Sí? ¿Qué puedo esperar a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, social? Para no, digamos, pedirle cosas que seguramente son más adelantadas a su edad o tal vez, digamos, no van alineadas a lo que él poco a poco va mostrando, ¿no? Y aquí va muy ligado a lo que Priscila hace rato nos decía. No es ser más permisivo y no tener ningún tipo de límite, sino aprender a ver cómo puedo conectar con mis hijos de acuerdo a la etapa en la que estén, el momento en el que estén, digamos, viviendo. Entonces, me gustaría a propósito de eso, Priscila, que tú nos contaras los papás, las mamás, cómo pueden ser más conscientes en la crianza de sus hijos para darles lo mejor de sí mismos. ¿Tú qué les podrías decir? Si nos puedes dar una herramienta que ahí siempre preguntan de esto y pienso que podremos aprovechar ahorita para darle alguna opción que nos pueda ayudar a transitar en ese momento. Claro que sí. Pues para ser, como tú decías ahorita, para hacernos más conscientes es muy importante formarnos, conocer un poco más del desarrollo de los niños. De verdad hay ahorita muchísimos recursos, hay muchas personas como tú y como yo compartiendo lo que hemos aprendido, dando las herramientas para ayudarles a los papás. No todos somos maestros o somos psicólogos o somos neurocientíficos o somos pediatras, por supuesto que no, pero hay muchos recursos a la mano de forma accesible para conocer un poco más de por qué está pasando esto o qué esperar de esta etapa de vida. Pero no dejemos de lado. La ruta de la maternidad y la paternidad consciente empieza con el autoconocimiento. Necesitamos conocernos más. Por eso yo recomiendo mucho los talleres, porque son momentos donde no solo voy a recibir información útil, voy a reflexionar, voy a confrontarme conmigo mismo y aprender quién soy yo, dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo hacerle. En cuestión de herramientas, pues tengo aquí atrás, como pueden ver, el modelo cerebral en acción, que justo terminamos el masterclass ayer y por eso no lo he quitado todavía. Y este modelo cerebral lo que hace es representar la conducta. En Conscious Discipline, nuestra premisa es que la conducta no se genera por los eventos de allá afuera, se genera por el estado interno que estamos manejando. Y este estado también representa las necesidades fundamentales del cerebro precisamente para llegar a ese estado cerebral desde donde soy mi mejor versión como persona. Entonces, en esta formación y el tip que les quiero dar o las herramientas que les quiero dar ahorita es que la primera necesidad del cerebro, tuya y de tus hijos, es la seguridad. Eso se traduce en una herramienta para ti, mamá, o para ti, papá, en que remitas tus límites a seguridad, en que tengas la conversación de la seguridad con tus hijos. Y me refiero a cómo se ve, cómo se oye y cómo se siente para mí la seguridad aquí en la casa. Y no solo una seguridad física, sino también la seguridad de mis emociones, de mis ideas, de expresarme, de mis proyectos. ¿Cómo me siento yo segura? ¿Cómo se ve? Y si tu hijo está saltando en la cama, en vez de decirle, no, ya, bájate, dile, eso no es seguro. Si quieres saltar, salte en el suelo. Remite a seguridad y habla de seguridad para satisfacer esa primera necesidad. Y la siguiente necesidad del cerebro es la conexión. Eso quiere decir que más allá de ser papás o mamás que van de forma muy activa, pero nada más resolviendo el día a día y satisfaciendo necesidades y alimentándolos y mandándolos a la escuela y a dormir, necesitamos poner a nuestros hijos en nuestra agenda. Necesitan momentos significativos de conexión, porque es una necesidad para su desarrollo cerebral.
Cuando el niño se siente amado, comprendido y valorado, y además se siente seguro, porque ese es el caminito, entonces está potencializando al máximo su desarrollo cerebral. Aquí están las habilidades para la vida, para socializar, para resolver, para negociar, para alcanzar metas. Todo eso está aquí y todos lo queremos para nuestros hijos. Entonces empecemos por brindar seguridad y hablar de seguridad y conectar todos los días, tener momentitos de conexión significativos. Y digamos, me parece muy poderoso eso porque, como tú decías ahorita, es un caminito, ¿no? A veces le pedimos cosas a los hijos que incluso a mí me cuestan como adulta, ¿no? Entonces, qué poderoso me parece ese modelo porque en realidad muchas veces se acercan, te pasará a ti y pues me pasa a mí, Gina, yo quiero, mi hijo tiene 2 años, está en pataleta todo el tiempo, quiero que se acaben las pataletas. Y cuando en realidad, digamos, todo parte de yo como adulto, cómo, digamos, gestiono muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece muy poderoso de ese modelo de Conscious Discipline que, digamos, no busca como algunas cosas que enseñaban, digamos, hace algunos años, no busca extinguir, no busca premiar, no busca castigar, sino busca que hagamos un ejercicio consciente de que yo como adulta me conozca y sepa en realidad si lo que le estoy dando le puede aportar para ser exitoso y si no, entonces, ¿qué herramientas, digamos, podría sumar para que en realidad, digamos, logre ese objetivo, ¿no? Entonces, para ya ir cerrando, me gustaría entonces decirles que antes, digamos que, como pueden ver, antes se tenía la creencia de que nadie enseñaba a ser papá, a ser mamá. Muchos de ustedes me lo han dicho, muchos, digamos, todavía lo dicen, pero es porque todavía no han hecho conciencia de que hasta algunos años eso era verdad, pero digamos ya no. Ahora existen ciertas herramientas como el modelo de Conscious Discipline que podemos aprender para ser cada día más conscientes y más respetuosos con esos hijos. Y me parece muy poderoso que tú y otras personas que están certificadas en este modelo dicen que más que un modelo o una metodología es una filosofía de vida y no solo cambia cómo es su relación con esos hijos, sino cambia cómo se relaciona con todo el mundo. Entonces, a la hora de la verdad es como un efecto bola de nieve que termina mejorándose las relaciones poco a poco en diferentes ámbitos y poco a poco aprendemos como a reconocer cada uno en qué momento tal vez está y tal vez no está en el mismo momento, digamos, que yo, así como pasa en la crianza, ¿no? Y a propósito, Priscila, me gustaría que nos contaras, en este momento tengo entendido que tú estás ofreciendo tres formaciones, me gustaría que para todos los que están conectados nos contaras de qué se tratan, a quiénes están dirigidas, dónde pueden inscribirse y qué, digamos, vas a abordar en cada una de ellas para poder acompañar a esas familias, Priscila. Claro que sí, muchas gracias. Pues como te decía, cada uno de los talleres que diseño, lo diseño teniendo en mente la experiencia que yo tuve formándome a mí en este caminar. El primer taller que tengo es un taller que se llama Preparándote para las vacaciones con las herramientas y estrategias de Conscious Discipline. Este lo diseñé porque cuando mis hijos eran pequeños, yo deseaba que llegaran las vacaciones que se acercan y cuando llegaban las vacaciones al segundo día ya quería devolverlos a la escuela porque lloraban, se quejaban, se peleaban y yo ya no sabía cómo resolver la situación. Conscious Discipline llegó a mi vida y me dijo cosas importantes de cómo es su cerebro, de cómo funciona, y eso se aterriza en estrategias concretas, en herramientas y pequeñas actividades concretas que te van a permitir tener unas vacaciones divertidas, en armonía con la familia. Tengo también, si lo que te interesa es el manejo de emociones, la autorregulación emocional de la cual hablamos ahorita bastante, el taller de autorregulación emocional para padres e hijos. Ese es un taller hermoso, muy personal, de un viaje muy íntimo. Es un taller interactivo, vivencial, donde te voy a confrontar con tus emociones y tú vas a ir haciendo este trabajo, llevan tarea. 6 sesiones donde 5 son del trabajo personal. Por último, le llamo entrenamiento intensivo para papás y mamás conscientes, y ese sí es intensivo porque son 8 sesiones prácticamente casi todos los días durante 2 semanas, donde vamos a ir viendo desde el modelo cerebral
las habilidades, los poderes y las estructuras, todas las estrategias, los guiones, qué cosas poner en casa, el trabajo que hacemos tanto con nosotros como con los niños, todo en este taller tan ambicioso de 8 sesiones. Todos estos 3 talleres son súper interactivos, son espacios para compartir, donde yo te doy y después platicamos y hacemos preguntas y compartimos reflexiones, porque cuando compartimos lo que sabemos es cuando más aprendemos. Entonces, a mí me gusta generar estos espacios de convivencia, no solo de clase, por así decirlo. Y digamos, tremendo porque en realidad no hay una oportunidad, sino hay 3. Entonces, miren que lo que decíamos ahorita no era una frase de cajón, existen herramientas y aquí Priscila nos va a dar estos 3 regalos para los que, digamos, quieran nutrirse de esa información. Y a propósito de esto que nos decías de esos talleres, Priscila, me gustaría saber si, digamos, cuando tienen hijos que tienen menos de 2 años, incluso 1 año, podrían aplicar a alguno de esos talleres, porque justamente una de las preguntas que hizo al inicio una mamá es que tenía una niña de 18 meses con la que tenía problemas con los berrinches. Entonces, ¿a quiénes está dirigido, digamos, padres de qué edades estas formaciones, Priscila? Normalmente el botón de registro está en mi perfil, en todas mis redes sociales lo pueden encontrar, y normalmente al momento de registrarse les pregunto las edades de los hijos precisamente para yo llegar preparada a abordar esos ejemplos de esas edades, y al ser espacios interactivos escucho también y vamos aterrizando. Nunca es muy temprano para empezar, incluso si estamos hablando, por ejemplo, del de autorregulación y eres una mamá que está embarazada, que está esperando al bebé, va a ser un taller que vas a aprovechar enormemente. Lo mismo el entrenamiento intensivo. El de las vacaciones, ese sí está más específico, pues a estos niños que ya cambió la rutina y están fuera de sí. Entonces estamos hablando de niños entre 3 y normalmente los escolares, ¿no? Que ya fueron, ya sea al kinder o a la primaria y regresan y el cambio de rutina es tremendo. Pero el de autorregulación y el entrenamiento intensivo, te voy a preguntar las edades de tus hijos y vamos a abordar las situaciones específicas que estás viviendo en ese taller y las estrategias que te van a servir a ti. Dejando huella con Conscious Discipline, ese es mi emprendimiento, por llamarle de alguna manera. Estoy en muchas redes sociales, casi en todos lados, como Dejando Huella CD de Conscious Discipline. Tengo pues 3 años y piquito haciendo eso. Por medio de Dejando Huella doy asesorías personales o a grupos pequeños, ya sea en el ámbito escolar, pero también familiares. Tengo varias mamás que el ambiente del taller les resulta abrumador y prefieren esta entrevista 1 a 1, también podemos hacer eso. Y tengo los talleres, entonces me pueden encontrar, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, estoy en TikTok, recién acabo de incursionar, a veces estoy participando en Clubhouse, y en todas mis redes y en mi perfil, ahí viene el Linktree donde puedes mandarme un mensaje de WhatsApp, viene también mi correo. Entonces, si lo que quisieran es una asesoría personal o les interesa alguno de los talleres, siempre contesto mis mensajes, ya sea que me mandaron un mensaje directo en alguna red social o correo o WhatsApp, siempre estoy ahí al pendiente y siempre daré respuesta. Bueno, entonces, nuevamente, Priscila, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Creo que todos, y me incluyo, nos llevamos muchas herramientas. Digamos, nunca es tarde para aprender y qué bonito, digamos, que existan modelos como Conscious Discipline que nos demuestra que en realidad, digamos, conocer cosas como cómo funciona el cerebro nos puede acercar más a esos hijos de una forma, digamos, tan clara, tan sencilla, con herramientas, digamos, muy prácticas que sé que, digamos, ustedes aplican. Aprovechemos esta oportunidad entonces para que se den cuenta que esa crianza respetuosa es posible. Estas formaciones que nos ofrece Priscila son, digamos, una excelente opción para poco a poco ir siendo esa mejor versión de nosotros con esos niños o, digamos, más adelante con esos adolescentes. Entonces, lo que yo les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Nuevamente, gracias Priscila por haber estado acá con nosotros y espero que sea la primera de muchas. Y entonces seguimos en contacto por aquí, familias. Bueno, Priscila, chao. Gracias. Gracias. Bye. Bueno.